Tenemos por ahí varias personas enfermitas para que podamos orar por ellos en la semana. En el verso 18, el último que vimos la semana pasada, Santiago introduce un tema que va a desarrollar a partir de los siguientes versículos entre el 19 y el 27. Él dice, Él, o sea Dios, de su propia voluntad hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra de verdad, y ahí introduce el tema que inclusive muchas de las Biblias que tienen títulos dice hacedores de la palabra. Entonces, vamos a estar pegados a su palabra entre el versículo 19 y el 27. Ahora, para no desenfocarnos, porque acuérdese que venimos y él trae unos temas, vamos a recapitular lo siguiente. En esa primera parte que vimos, inclusive el pequeño saludo y de una vez se despachó, porque él funciona de esa manera, no es como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo hace un saludo y después una oración por la iglesia, sino que él de entrada fue incluyendo el tema. Entonces, en la primera parte de esta carta vimos la prueba de la legitimidad de la fe en la perseverancia en el sufrimiento. En esa segunda parte que terminamos la semana pasada, vimos la prueba de la legitimidad de la fe en la tentación y las pruebas. Acuérdese que esta carta le colocamos como título una fe viva en una carta práctica. Entonces tenemos que estar mirando no solamente las aflicciones y las pruebas de la gente, sino también tenemos que ver que hay una fe viva, que él la expresa de una forma viva en una carta absolutamente práctica. Parece como si fuera los proverbios del Nuevo Testamento. Y ahora empezamos este bloque final del primer capítulo que nos lleva a evaluar, a probar esa legitimidad de la fe en respuesta a la exposición de la palabra. Pero aunque se evalúe la fe, siempre habrá un tema que nos está circulando y es la perseverancia en medio de las pruebas. Esa palabra sirvió de instrumento usado por Dios, como lo vimos en el 18, para mostrarnos el camino de salvación. También puede ser un instrumento divino para regular nuestro comportamiento en cualquier ámbito. No solamente tenemos que mirar esa palabra o esa fe en medio de las aflicciones del mundo, sino en cualquier comportamiento, en cualquier ámbito de nuestra vida. Santiago en esta porción enfatiza tres cosas. En esta porción enfatiza tres cosas. Primero, entre el versículo 19 y 21, que es lo que vamos a ver hoy, es el creyente ha recibido la palabra y esta debe germinar dando fruto de buen comportamiento, incluyendo pruebas y tentaciones. También lo que veremos a partir de la semana entrante es esa segunda parte, que es del versículo 22 al 25, y habla de poner en práctica los principios de esa palabra para poder ser beneficiarios, para poder ser poseedores de las bendiciones. Y en la última parte, o sea, los versos 26 y 27, tiene que ver con esa práctica de verdadera en la religión. ¿En dónde estamos? En este párrafo, Santiago enseña a sus lectores que la práctica de la fe viva produce obediencia a la palabra de Dios y frutos que glorifican directamente a Dios. Vamos a partirlo en dos puntos. En dos puntos importantes. Primero, ojo, mirando el 18, has nacido de nuevo. Oye, calla y controla tu ira como prueba de fe. Primer punto, has nacido de nuevo. Oye, calla, controla tu ira como prueba de tu fe. Y segundo punto, has nacido de nuevo, desecha lo malo y recibe la palabra como prueba de tu fe. Miremos ese primer punto, que está en los versos 19 y 20, y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. Ahora, estamos entrando en una parte de esta porción
de esta epístola en la que trata en detalle con la vida del creyente. Y la forma de comenzar, y dice, por eso, o sea, está ligando con lo anterior, dice, por eso, mis amados hermanos, indica que ya vienen, aquello que le había expuesto, vienen ya unas conclusiones. Y él continúa diciendo, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? La palabra, para oír la palabra, para oír la palabra de Dios. Después que tú has nacido de nuevo, después de que tú has sido engendrado por la palabra, has comenzado una nueva vida. Ahí no terminó todo, sino que tú tienes que empezar a crecer una relación con Dios. Inicia ahí, pero a partir de ahí viene una relación con Dios. Entonces tú tienes que crecer espiritualmente por su palabra. Ya tú tienes algo espectacular que inclusive viene en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, más cortante que espada de filos. Ahora, tú tienes algo que es vivo, tú tienes algo que es poderoso en este momento, tú tienes algo que es agudo para cortar, y es esa espada de dos filos que es la palabra. Se te ha sido entregada por ella misma, por esa palabra, contando lo histórico de nuestro Salvador. Por esa palabra tú te has salvado. Entonces tú tienes algo un arma inmensamente grande en tu vida. Como hijos de Dios, ahora estás habitado por el Espíritu de Dios, es decir, tienes tu presencia en ti mismo de Dios, y Él quiere definitivamente que tú comprendas, Él quiere enseñarte tu palabra. Y créanme, es algo extraordinario, es algo maravilloso, que ese creador, que ese que te dio la redención, que ese que te salvó, quiere hablarte a ti. Porque Él te pudo haber salvado y ya, salve este, y ahí no, Él quiere interactuar más contigo, Él quiere que tú escuches su palabra. Por ello Santiago dijo en primer lugar de esta sección tan práctica, todo hombre sea pronto para oír, porque acabamos de venir del 18 donde le dijeron, vean, fueron salvos por la palabra. Entonces en ese quiere decir, venga, oigan, es decir, permanezcan alertas, es decir, estén atentos a la palabra de Dios, es decir, estén dispuestos a ser llenos por esa palabra. Ahora, escuchar es un arte, Dice por ahí un autor que escuchar es un arte. No es fácil escuchar. Tú tienes que controlar tu mente, tú tienes que centrar tu interés en lo que se está diciendo, porque posiblemente muchas personas pueden estar mirándome y no estar escuchando. Estar pensando, yo sí apagaría el arroz. O, ¿qué sermón tan maluco? O cualquier cosa de esas, pero posiblemente me está mirando y no está poniendo a cuidado, y no es que me esté poniendo cuidado a mí, sino que lo que se está predicando aquí es la palabra del Señor. Escuchar es cerrar la boca y abrir los oídos y el corazón. Además, este verso 19 continúa diciendo, tardos para hablar, lentos para hablar. Y quizás en la fisonomía del cuerpo humano nosotros podemos entender eso porque nos dio ¿cuántos oídos? ¿Cuántas bocas? Una. Entonces tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Por alguna razón el Señor, que en su inmensa sabiduría lo hizo. Y posiblemente es que haya un peligro real en que hablemos tanto y hablemos y hablemos. Hay que saber escuchar. Hay quienes alegan que en una persona que es salva debería inmediatamente empezar a dar testimonio de fe. Y ahí es donde me quiero meter en este punto, porque posiblemente podamos mirarlo y podemos entender cosas adicionales en este punto, pero quiero hablar de algo importante. Toda persona que inmediatamente es convertida, claro, él quiere que todo el mundo sepa lo que él sabe. Él quiere que todo el mundo entienda lo que le está pasando, ¿cierto? Y es más, a algunas personas las presionan por sus antecedentes. Miren, este señor, que es una persona que perteneció al cartel de Cali, al cartel de Medellín, mire, se acabó de salvar. Entonces las iglesias son felices exponiendo una cantidad de personas que la semana anterior habían llorado o quizás habían dicho, sí, ya siento a Jesús en mi corazón. No, nosotros pensamos que esas personas cuando reciben inmediatamente al Señor deben quedarse calladitas. No saben qué están hablando. No deben exponer su testimonio inmediatamente porque es muy delicado.
La obra transformadora de Dios hace que esas personas se conviertan. Pero muchas iglesias, al ver que un político de renombre o que un artista de renombre o que una persona con mucho conocimiento en los medios de comunicación se acaba de convertir, y para darle fuerza a esa iglesia lo exponen delante diciendo: miren, se acabó de convertir. Aquí está el Espíritu Santo salvando gente. Y eso no es así. El Señor nos dice que oigamos y tengamos silencio. Oigamos y tengamos silencio. En esa, como resultado de lo que dijeron, ahora, esa persona la exponen a hablar de algo que no saben, y posiblemente el resultado es que sea mal interpretado. El resultado es que pueda ofender o molestar a aquellos que no han pasado por esa experiencia. Es una experiencia íntima con Dios. Posiblemente sí sea de verdad su salvación, eso, pero la persona tiene que estar pronto para oír y tardo y lento para hablar. Un recién convertido no debe ser expuesto a hablarle a nadie de su conversión. Pero, pastor, pero de eso no se trata, eso, de que nosotros demos el testimonio público de nuestra fe. Claro, por supuesto que sí. Pero especialmente cuando lo hacemos en público, debemos ser absolutamente cuidadosos, absolutamente prudentes en cómo lo hacemos, y lo que es también importante es respaldar aquello que nosotros decimos con nuestra forma de vivir. Hay personas convertidas que ni siquiera llevan 5 años convertidas y en la casa no se han dado cuenta. ¿Vos sos cristiana? No, ¿desde cuándo? 6 años. Wow. Le podrá decir la mamá a esa persona, o le podrá decir el hijo, o el hermano, o el papá, o un vecino inclusive, con el que juega cartas o juega dominó los viernes. ¿Cómo? ¿Ustedes son cristianos? Wow. Es aquello lo que necesitamos que se hable. Es tu testimonio. ¿Cómo cambiaste tu forma de vivir? Hace unos años se conoció el testimonio de Nerú, un muy famoso en la televisión. Fue juez en un programa. Entonces el hombre se vestía de una manera muy peculiar. El tipo era era un homosexual, pero entró a esa iglesia, que es una iglesia de los famosos en Bogotá, que es el lugar de su presencia, con el señor Andrés Corson. No sé si es pastor, por eso le digo el señor Andrés Corson. Entonces, inmediatamente lo sacaron en televisión esa misma semana a dar testimonio de que él había conocido al Señor Jesucristo. ¿Dónde está la hora? Yo critiqué esa posición que estaba tomando ese señor de exponer a una persona que no sabía dónde estaba parado. Él debe sentarse 3 años ahí a escuchar la palabra del Señor, porque la carga que él tiene, esa persona tiene una carga muy grande en su vida, uno de los pecados más complicados de manejar. Pero fue expuesto inmediatamente a cámaras, a entrevistas, a cosas, a Cristo. Él hablar de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Dónde está la hora? Es un consejo sabio que nos está dando Santiago, de que seamos muy prontos para oír y tardos para hablar. Los creyentes también tenemos que ser muy cuidadosos en no revelar nuestra ignorancia a la palabra de Dios. Queremos hablarle a nuestros familiares, queremos hablar a nuestros amigos, queremos hablar a nuestros vecinos, pero no hemos dedicado un rato de nuestras vidas a aprender cómo exponer el evangelio a mi papá, a mi hermano. No me sé un solo versículo de memoria. No sé cuáles son las doctrinas de la gracia. No sé explicárselas a la persona. Y sí me gusta escuchar y cómo hablan de lindo, pero cuando yo vaya a hablar, ustedes recibieron la palabra del Señor para poderla trasladar a otras personas. Las ovejas paren ovejas. El pastor no pare ovejas. Tenemos que llevar la palabra del Señor a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellas personas cercanas. Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos una ignorancia en la palabra? ¿Hemos estudiado la forma? Escuchemos a Dios, seamos prudentes y cuidadosos con lo que expresamos en público.
No solo este contexto que estoy hablando de que la persona se salva en el 18 y en el 19 le dicen, vea, callado, ¿qué es escuchando la palabra del Señor? No solo este contexto nos está exhortando Santiago. También, ¿por qué lo digo? Porque es una advertencia también a estar plenamente conscientes de las palabras que decimos. Casi que Santiago está diciendo, pueblo de Dios, cuidado con lo que hablan. Pueblo de Dios, cuidado con lo que hablan. ¿Por qué? Vamos a Mateo 12:36. Mateo 12:36. Dice el Señor Jesucristo. Y el versículo 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¡Wow! Y porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No solamente le está diciendo tú recién convertido, aprende a manejar la palabra para que la puedas enseñar después, sino que al principio calla, sino que también nos está diciendo a los creyentes, ojo, pueblo de Dios, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que hablamos. En el Antiguo Testamento, el sabio Salomón lo dijo en Eclesiastés 5:1. Miren cómo dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Debemos ser sabios para hablar. Ahora, no se nos está pidiendo que tengamos votos de silencio. Tenemos que hablar. No, es que yo soy convertido, pero no puedo decir nada. No estoy diciendo eso. Y espero que no hayan entendido eso. Proverbios 17:18 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y Salomón también lo dijo en un proverbio 10:19, dije, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El versículo 19 continúa diciendo de parte de Dios que seamos tardos, o sea, que seamos lentos para la ira. Habló del oír, del hablar, y ahora mezcla la ira. Lentos para la ira. Desafortunadamente, y todos hemos cometido quizás ese error, muchos hemos discutido airadamente con amigos, familiares acerca de la religión y debido a nuestro carácter hemos perdido el control. Hemos perdido el control. Perdimos los estribos hablando con alguien. Mira, es que tú no tienes que rezarle a tal cosa, no sé qué, y déles que ustedes son... Sí, quizás ese afán de que la gente sienta lo que nosotros hemos sentido, hemos cometido ese error. Entonces, he hablado de que recién convertido, escuche y comprenda. Y no te pongas a pelear con... Lo primero que uno hace es ir donde la mamá a tratar de quebrarle las imágenes que tiene la mamá. Mi mamá me dijo, hijo, usted no me va a quebrar eso, y no, mamá. Usted las tiene muy empotraditas en su corazón, es muy difícil que yo le quite del corazón eso que usted tiene ya ahí en el corazón. Yo no le voy a quebrar nada de sus imágenes cuando le hablé de que a Dios no le gustaban esas imágenes. Entonces ella me dijo muy seria, me dijo, no me la vaya a quebrar. Yo no la voy a quebrar, mamá. Pero ella entendió casi que yo iba a ir allá con una almadana a quebrarle esas cosas. Entonces se encuentran con nuestro carácter, y nuestro carácter no por mal, sino que mal enseñados quizás nos hemos ido y hemos cometido errores. Es muy bueno tener un buen conocimiento doctrinal sobre la palabra de Dios, y en eso somos absolutamente expertos los bautistas reformados, porque estudiamos mucho y tenemos mucho conocimiento de la palabra y sobre la fe cristiana. Pero uno debe empezar, no debe empezar a luchar con las personas que uno tiene alrededor de uno porque no está de acuerdo con ellos, sino que tiene que primero tiene que haber un testimonio tuyo de cómo te manejas, cómo eres, y después de una manera inteligente, por lo que les dije ahora, que no nos entrenamos ni queremos entrenarnos.
el Señor lo salvará de alguna manera. El Señor cree que se le sale de las manos que mi esposo se salve. El Señor a alguien le va a predicar. ¿Yo por qué? Voy a generar un mal ambiente en mi casa. ¿Yo para qué le hablo a mis hermanos? ¿Cómo para qué? Ellos ven que yo soy cristiano, ¿como para qué les digo a ellos? Ellos verán, ya medio escucharon algo. A veces nosotros tampoco tenemos toda la verdad. Debemos ser tardos para airarnos y nunca deberíamos olvidar el consejo del apóstol Pablo que le dijo a los efesios en su carta, en el capítulo 4, versículo 15, donde los exhortó a sus lectores a seguir la verdad en amor, a seguir la verdad en amor. Y esa quizás es una de las reglas que nosotros tenemos que tener en el momento de exponer nuestro testimonio, de exponer la verdad del evangelio, que tenemos que tener amor por aquellas personas que se van a ir al infierno. Ahora, es importante también no llevemos este concepto de ira como si solo fuera el extremo, ira, rabia, destrucción. No, no, no. La ira justa también tiene su lugar. La ira justa tiene su lugar, como dice el salmista en el Salmo 4:4. Vayan al Salmo 4:4, por favor. Sí, es el 4:4. Por ninguna parte dice ira. Dice así: temblad y no pequéis. Esa palabra temblad es, en su origen, significa, es una emoción violenta, especialmente de ira o de temor. Entonces, se tiembla cuando se tiene una ira grande o un temor grande. Entonces, la palabra temblad, por eso dice ahí. Dice, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hay límites. Claro que hay límites. En Efesios 4:26 dice, airados. ¿Pero qué dice? ¿Pero no qué? Pero no pequéis. Airaos. ¿Me puedo irar? Claro que sí. ¿Pero qué? Pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es fabuloso para parejas, para esposos. Hay límites en esa ira. Mateo 5:22 es un versículo que uno daría un sermón o 2 o 3 sermones para explicarlo. Solamente lo voy a leer como comprensión de lo que estoy diciendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y estamos hablando de hermanos en la fe, no el hermano de sangre, no converso, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estemos airados. Tener un control. En el oír, en el hablar y en el airarse hay una estrecha relación entre la capacidad de escuchar y la capacidad de guardar silencio, como lo dije ahora. Es algo que hay que saber manejar. Igualmente, hay una relación estrecha entre el hablar y la forma irreflexiva y precipitada y la ira. Esta ira suele hacernos perder el control y excedernos en hablar. Y muchas veces tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Se insultaron de tal manera que esas palabras hirieron a ambas personas. Esas palabras van a estar retumbando en tu mente muchas veces. En un momento de absoluta ira. Es que tú eres un. En la sabiduría de la Escritura encontramos también lo siguiente, Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Se nos pide frenar la ira.
El que tarda en airarse es grande en entendimiento, dice el Proverbio 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Oír, callarse, frenar la ira. Oír, callarse y frenar la ira. Son tres exigencias que debemos también aplicarlas en los momentos de pruebas y tentaciones, porque producirían efectos necesarios que tenemos que después apaciguar y mirar en esas situaciones una a una. Nos llevamos hasta el tope de la ira y luego tenemos que bajarnos y ver qué desastre hicimos con esa ira. Si prestamos atención, si oímos el consejo de amigos, de hermanos, el consejo de Dios, el consejo de su palabra, y no le dedicamos tanto tiempo a hablar, ayudará a evitar la agitación de nuestros espíritus, las frustraciones y esas malditas rabias. Versículo 20. ¿Por qué esa ira? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí dice un comentarista lo siguiente, me pareció muy acertado, me gustó. Por el por qué, como arranca, introduce la explicación de por qué en la anterior exhortación. La ira del hombre, es decir, la indignación o la continua hostilidad humana obrando en la base de las emociones y sin el control del amor, no obra la justicia de Dios. El énfasis de la frase la justicia de Dios, dicha expresión se refiere a los actos justos que Dios demanda de sus hijos. Dios demanda de sus hijos actos justos, o sea, la ética o estilo de vida que debe caracterizar a una persona regenerada. Tú has nacido de nuevo. ¿Cómo es tu comportamiento? La ira del hombre no puede producir esa ética, pero el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, sí puede. La idea de dicha expresión podría significar que la ira del hombre jamás produce la clase de justicia que a Dios le agrada. Así podemos entender este versículo, por eso me gustó este comentario. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este comentarista dice, es como si escucháramos lo siguiente, la ira del hombre jamás produce la clase de justicia que a Dios le agrada. ¿Sí? Más adelante, Santiago en el capítulo 3, versículo 8, habla acerca del fruto de la justicia. Y antes de terminar la cita, este comentarista dice, cuando el cristiano se deja de llevar de la ira, no puede obrar con justicia. Además impide, o por lo menos dificulta, la vindicación de la justicia de Dios en el mundo. Fin de la cita. Cuando nos airamos, suponemos que tenemos la razón. Es que yo sé que es así y se me sube, que la justicia está de mi lado, que lo que yo digo es así, que todo a mi alrededor es intolerable y que se debe hacer cambios de lo que nosotros proponemos que es bueno. En ese momento nuestros sentidos no perciben los propósitos de Dios para esas circunstancias especiales. Una aflicción, una prueba, hace que yo me huele la rabia y eso hace que yo no perciba cuál es el propósito de Dios. Nos cerramos a otros puntos de vista. Esa ira nos ciega y nos ensordece. La obra transformadora del Espíritu Santo choca contra nuestro enojo. O sea que cuando Dios nos hace vivir esas pruebas para sus propósitos santos y en pro de nuestra madurez, ahí es donde perjudicamos eso. Y si solo reaccionamos con ira o con frustración, estamos en peligro de perder los fines de Dios y nos perjudicamos. Dios quiere llevarnos a cultivar en nosotros los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Dios quiere que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Pero aquellas pasiones acompañadas de ira producen formas de violencia, inmundicia, producen actos de maldad. Y ahí es donde entramos en el siguiente punto. Segundo punto. Has nacido de nuevo. Desecha lo malo y recibe la palabra como prueba de tu fe. Has nacido de nuevo. Claro. Ahorita le decía, has nacido de nuevo. Tienes que saber oír, saber escuchar, saber hablar y controlar tu ira si has nacido de nuevo. Ahora él te dice, has nacido de nuevo. Desecha lo malo y recibe la palabra como una prueba de su fe. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si lo quisiéramos decir en nuestras palabras, sería así. Ya que hemos sido engendrados por la palabra, debemos seguir recibiéndola y atesorándola con el objetivo de avanzar en la salvación. Así podríamos decirlo nosotros. Debemos despojarnos de toda impureza, de esa naturaleza carnal que todavía hay en nosotros. Debemos despojarnos. Y además añadió Santiago, desechar toda esa abundancia de malicia. Hay malicia en nuestro corazón. Porque él dice abundancia. Por algo lo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Continúa el versículo, recibir con mansedumbre la palabra implantada. En otras palabras, debemos recibir la palabra de Dios. Creemos que la palabra es lo mejor que tenemos para prevenir, como un preventivo contra el pecado de esa naturaleza mala que les hablé ahora, de esa naturaleza carnal. Un predicador dijo algún día, una frase corta, pero muy real: el pecado le apartará a usted de la Biblia, o la Biblia le apartará a usted del pecado. No hay sino dos caminos, no hay un tercero. El pecado te apartará de la Biblia, o tú apartarás el pecado de la Biblia. Y fue una declaración absolutamente acertada. Y finaliza el versículo diciendo de la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, el apóstol les está hablando de aquellos que habían sido salvos. La palabra te ha traído la salvación, pero tienes una vida para vivir como creyente. Te ha traído la salvación, pero tienes que vivirla. Hay que vivirla hoy, hay que demostrarla. Santiago te está hablando aquí del tiempo presente de tu salvación. Ahora, hay unos puntos importantes que no se nos pueden perder en este versículo. Y comparándolo como lo decía Pedro, en primera de Pedro 1:23. Vamos ahí, por favor. La visión de Pedro posiblemente nos ayude a entender más este versículo. 1 Pedro 1:23. Teniendo en mente ese versículo 18, ¿sí o no? Teniendo en mente el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que concluimos la semana pasada, que esa palabra de verdad es el Evangelio, por lo que decía Pedro también, Pablo, para que seamos primicias de sus criaturas, teniéndolo en mente, miren cómo dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. Entonces, tenemos muy claro de que hemos nacido de nuevo por su palabra, como lo dice el verso 18, y lo ratifica en el 19 y en el 20 y el 21. Ahora, un segundo punto, debemos rechazar todo lo que aún queda de nuestra antigua naturaleza, lo que vimos ahora, como lo dice Pedro pero ya en el capítulo 2, en esa primera carta, capítulo 2, versículo 1, unos versiculitos más adelante, porque termina como en el 25, algo más allá. Dice 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las detracciones. La misma idea que trae Santiago. Y tercer punto, que es muy coincidente en la forma como lo estaba enseñando Pedro, y recibir su palabra y obedecerla, como ese tercer punto, y ahí la tenemos en esa primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, un versiculito después del que acabamos de decir, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, otro tema, un tema que no podemos tampoco dejar afuera, y es el tema de desechar. Desechar. Ahora, para nosotros vestirnos de Cristo, para nosotros colocarnos la ropa limpia que debemos poseer por estar con Cristo, Él ya hizo que nosotros nos pusiéramos esa ropa, ese ropaje. Debemos nosotros despojarnos de esos trapos inmundos de nuestra vida carnal. ¿Qué tal colocarse un vestido nuevo? Acabaste de arreglar el carro, de engrasarlo, de lavarlo, y en esos mismos bombacho viejo que tenés y esa camisa rota que dice pintuco atrás, te pones el traje nuevo con el que vas a ir a una fiesta. ¿Lo harías? Terrible. Desechemos. Nos está diciendo, venga, ya que usted no es eso, venga, deséchelo. Venga, bote eso que usted tiene. No podemos colocarnos el traje que nos está entregando el Señor Jesucristo a nosotros, esas ropas limpias, colocarlos sobre esos andrajos llenos de suciedad de nosotros. Romanos 13:12, en la parte B dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 4:22, hablando también de desechar, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Todavía te quedan rastros del viejo hombre? Claro, esa es la lucha que tenemos. ¿Dónde no estará ese viejo hombre? ¿Dónde no estará algo de esa naturaleza pecaminosa? ¿Dónde? En el cielo. Aquí tenemos esa lucha. Por eso nos dicen: desechémoslo, botémoslo, despojémonos de él. Y en Hebreos 12:1, hijo, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desechar. Pero también hay un imperativo que tenemos que analizar. Porque cuando uno saca tú tienes muebles viejos en tu casa y los sacas afuera, haces una venta afuera para que se lleven todo eso. ¿Y cómo te quedó la casa? Vacía, mi hermana. Quedó vacía la casa. Entonces, tenemos que analizar lo siguiente: hemos desechado todo lo malo que teníamos, esa inmundicia, esa malicia, hemos sacado todo afuera, quedó la casa pintada, la aseamos con manguera, no hay un rastro de polvo en mi casa. Nosotros tenemos que llenarla ¿de qué? De la palabra del Señor, de esas buenas obras que tenemos que hacer, que fueron predestinadas para nosotros desde antes de la fundación del universo. Dios predestinó esas obras, pero también tenemos que irnos a unos versículos de la Sagrada Escritura muy mal entendidos y que hoy los vamos a aprender. Vamos a Mateo 12:43, hablando de poner bonita la casa. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ya estamos ahí, ¿cierto? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y eso nada tiene que ver con nosotros. Eso es un hombre que moralmente se hizo muy bueno,
Nosotros conocemos personas absolutamente morales, intachables, y cero Cristo por dentro. Cero. Son muy buenos, o sea, moralmente perfectos. Yo tengo un hermano que fue madre y es bueno, siempre ha sido reconocido por ser muy bueno. Cero Cristo en su vida. Hay una idolatría violenta. Claro, esos espíritus inmundos no entran en nosotros porque quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Esto fue descrito solo al que no es regenerado, ya que el creyente regenerado recibe la palabra de Dios y llena los espacios vacíos donde nunca serán habitados por demonios inmundos. Es que le entró un demonio, ¿verdad? Wow. Ahora, nosotros tampoco hacemos exorcismo, para que no me digan, pastor, venga, esto tengo. No, nosotros no hacemos exorcismo. A Dios sea la gloria que permite que aceptemos su palabra con corazones libres de ira, libres de malicia y libres de amargura. Y hoy te pedimos, Señor, que tengamos benignidad y humildad para recibirla y obedecer. Amén. Apliquemos. Ha habido varias aplicaciones, pero hay 2 o 3 que quiero enfatizar. Primero, a los amigos, a los que no están en Cristo. ¿Sabes qué escuchas tú? Tú escuchas y ves luces de neón y estás escuchando el mundo. El mundo te está hablando. Nunca tú te has detenido a escuchar lo que dice Dios, porque la bulla del mundo hace que tú actúes en concordancia a lo que es el mundo. Y eres socialmente perfecto, la sociedad te ve como una persona, pero quien te habla a ti es el mundo. Tú posiblemente vas a tu culto, a esa sinagoga de Satanás donde tú vas y quizás escuchas cosas ahí que siempre se repiten cada 8 días, exactamente igual, en esos 35 minuticos. Entonces, tú no estás escuchando a Dios, estás escuchando un sistema creado por el mundo para que tú te sientas absolutamente bien. Tranquilo. Ahora, eso que tú eres grita tanto que cuando tú hablas, la gente no te escucha. Su comportamiento, el comportamiento de la gente del mundo es tan claro que cuando ellos dicen algo contrario, la gente no les cree. Es que yo creo mucho en Dios. Y uno dice, wow. Yo lo vi ayer entrar borracho a las casas a las 3 de la mañana y después gritos de la mujer. Sí, yo creo, sí, no sé qué clase de Dios sea. Entonces, lo que nosotros somos, ese testimonio que tú tienes, por muy social, por muy perfecto que parezcas para la sociedad, no, es un comportamiento, lo que tú hablas y escuchas es malo, viene de las tinieblas. Ahora, tu ira no es una ira santa. Estás acumulando, como dice Romanos 2:5, estás acumulando, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Cada día que pasa, quienes no son redimidos, están acumulando un fardo más grande para ese día de la ira. Para los niños, escuchen con atención la palabra de Dios, por favor. Miren, cuando ustedes están en el colegio y hay unos, yo me acuerdo en esa época, pues, sí, todavía me acuerdo. Nos filaban los lunes a las 7 de la mañana, todos filaditos, y ponían el himno de Colombia. ¿Y todos qué hacíamos? O poníamos la manita en el corazón. De esa misma manera, niños, cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, la palabra es la que te va a llevar a ser parte de esa familia preciosa. Y padres, hablemos la palabra de Dios a los hijos. Que en la semana ellos estén escuchando en algún momento, fuera del culto de oración, fuera de lo que es la predicación, que también escuchen la palabra de Dios para los niños. Y para la iglesia, chévere, para la iglesia. ¿Eres salvo? Muestra tu testimonio que lo eres. Prepárate para compartir el evangelio.
que fue mi exhortación el día de hoy. Prepárate para compartir el evangelio. Las personas que están al lado tuyo, el infierno que van a vivir, no soy capaz de describirlo, porque no somos capaces, es imposible describirlo, pero van a sufrir un dolor, una tristeza, algo inmensamente grande para donde van. Quememos todos los cartuchos posibles, todos los cartuchos posibles para predicarles a nuestros familiares con amor, con cariño, pero también con el conocimiento. Si me dicen algo y yo no sé contestarles, pero llevas 7 años, 8 años aquí, ¿cómo no sos capaz de contestarle? Por Dios, prepárate para hablarles a ellos. Dios te dará la capacidad, te dará el momento, pero si yo no he estudiado ingeniería y me llaman y me dicen que me van a dar un puesto grande en una empresa de ingeniería, ¿cómo me lo van a dar si yo no sé ingeniería? Dios te va a crear oportunidades y tú no sabes ni qué decir a la persona. Por favor, que la gente entre al infierno, pero tú pegado de pie para que no entre. Aférrate a sus pies, ellos camino al infierno. Iglesia, como otra exhortación, no pares de oír, no pares de escuchar la palabra de Dios. Tú no te la sabes toda. No, que he leído la Biblia 10 veces, ¿verdad? No pares de oír. Uno cada vez que lee algo es, wow, qué aroma, qué cosa tan extraordinaria. Wow. Iglesia, si sientes ira, sí, de tu lentitud en el avance del reino. Esa es la ira que te tiene que dar por dentro, tu tristeza. Orémosle así. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti, el único Dios vivo y verdadero, sea toda la honra, la gloria y la alabanza en este día, en el que tu pueblo está feliz de tener el Dios tan extraordinario, magnífico, sublime, omnipotente, omnipresente que tenemos. Permite que nuestros ojos en algún día vean esa gloria maravillosa de nuestro amado Salvador. Regálanos ese día pronto. Ese día pronto. Este es un valle complicado de muchos retos, de muchas dificultades y cada día más el ambiente, mi amado Dios, se vuelve más denso. Casi que el ambiente que tenemos se puede cortar con cuchillo, Señor, de lo denso, de lo pecaminoso, de lo difícil que está vivir, Señor. Necesitamos cada día que nos ayudes a escuchar tu palabra en ese silencio respetuoso que merece ella, Señor, y ayúdanos a comprenderla, a atesorarla y a poderla convertir en palabras de salvación a otras personas, Señor. Perdona, Señor, las veces que hemos maltratado a personas con ese afán, Señor, de que ellos conozcan el Evangelio, exponiéndole la Sagrada Escritura de una manera violenta, Señor. Perdona cuando nos hemos airado de una manera que no tiene presentación delante de ti. Ayúdanos hoy a reflexionar de cuál es el papel que tiene la iglesia hoy, en este siglo XXI, en este momento que está viviendo histórico. Nos acomodamos a leyes tributarias, a leyes comerciales, a leyes jurídicas. Nos acomodamos cada vez que llega una ley a lo que tú digas, querido Estado. Pero cuando el Señor habla, que ha hablado, ese Dios sempiterno, ese Dios eterno, invisible, ese Dios desde la eternidad ha hablado. Y es la menor de las leyes que nosotros obedecemos. Así que perdónanos, Señor, y haz que nuestros corazones vibren de emoción cuando escuchamos tus preceptos, cuando escuchamos tus consejos, cuando tú quieres hablar a tu pueblo. Gracias porque tenemos un Dios que no solamente nos salva, murió por nuestros pecados, sino que también está
deseoso de que nosotros lo escuchemos. Señor, gracias, Señor, por habernos dado una mente que comprende tu palabra, una mente finita, pero que comprende lo que tú nos has entregado de una manera que el Espíritu Santo nos ayuda. Ayúdanos, Padre, en el resto del día, y hoy queremos de una manera especial tomar la Santa Cena en reverencia. Hoy quizás tendremos más silencio al estar tomando la Santa Cena porque deseamos, Señor, delante de ti, llevar aquellos pecados que hoy han sido expuestos por nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.